Muy buenos días. Acá estamos nuevamente grabando para nuestro canal de YouTube 24 horas en la cruz. Domingo 5 de julio. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder transmitir por medio de nuestro canal de YouTube Palabra de Vida. Vamos a escuchar y vamos a cantarle una alabanza a nuestro Señor, adorarle y a exaltar su santo nombre. Si usted la conoce, acompáñeme. En su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Esa forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. En su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Me
basta tu fidelidad. Me basta. Oh, tu fidelidad. Aleluya. Gloria al Rey, gloria al Todopoderoso, gloria al único y verdadero Dios. Bueno, el tema que traemos este día, amados hermanos, amigos, es buscando una iglesia perfecta. Me voy de esta iglesia. Buscando una iglesia perfecta. Me voy de esta iglesia. Acompáñeme en su Biblia a Hebreos capítulo 10, del 24 en adelante. Hebreos capítulo 10, del 24 en adelante. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Volvámoslo a leer. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre y buen Dios, amantísimo Rey, quiero darte gracias por este día. Alabo tu santo nombre. Santo Espíritu, apodérese de mi vida, porque en este momento y en mi vida no tiene arte ni parte los deseos de la carne, mucho menos lo que la carne quiera hablar. Espíritu Santo, guíe mis palabras, guíe mi boca, para que así como alimentó mi corazón y mi mente, puedan ser alimentadas las mentes y corazones del que escuche esta predicación, porque todo se lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús, quien es mi Rey y Señor y Salvador de mi vida. Amén. Buscando la iglesia perfecta. Me voy de esta iglesia. El Señor nos exhorta en hebreo que nos consideremos unos a otros, estimulando el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortando, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El contexto. El autor del libro de los Hebreos nos está manifestando en el capítulo 10 que el sacrificio de Cristo quita todo pecado. Asimismo nos insta en el versículo 25 que hubo una época donde los creyentes necesitaban reunirse. Esa ocasión es el día que hoy estamos viviendo. Pandemias, enfermedades, rumores de guerra, dificultades. Dios nos está pidiendo, o nos está demandando, o nos está recordando que hoy más que nunca tenemos que estar reunidos y no dejar de estarnos congregando. Esa ocasión
en vez de perjudicarnos, tenemos la necesidad de reunirnos. En vez de estarnos perjudicando, amémonos en el Señor, decía en ese momento el autor, y reunámonos con amor alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dicho lo anterior, prepárese porque vamos a utilizar mucho la Biblia. Pues tomando mi Biblia, en esos momentos de lecturas, me hacía la pregunta, ¿existe la iglesia perfecta? ¿Existe la iglesia perfecta? Pues leyendo las epístolas y las cartas que el apóstol Pablo escribió, él responde a esa pregunta. Y se lo voy a intentar hacer ver como que mi persona está hablando con el apóstol Pablo. Y le empezamos a preguntar, apóstol Pablo, estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. Recuérdese, buscando la iglesia perfecta, me voy de esta iglesia. Pues se le preguntaba al apóstol Pablo, o más bien se le comentaba, estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. Pues el apóstol Pablo viene y nos responde, en la iglesia de Corintos, ya que tú andas buscando iglesia perfecta, déjame decirte que en la iglesia de Corintos hay grupos, también hay celos, hay contiendas, hay disensiones, son inmorales, son fornicarios. Y cuando tienen peleas entre ellos, hasta los tribunales se van. ¿Cómo es eso, apóstol Pablo? Bueno, vámonos a 1 Corintios. 1 Corintios 1:12. Le dije, hermano, vamos a ocupar la Biblia. 1 Corintios 1:12. ¿Qué dice 1 Corintios? Te dije, en Corintios, me decía el apóstol Pablo, hay grupos. O sea, allá está el grupo de la hermana fulana, del hermano sutano y de la hermana mengano. Eso me está diciendo Pablo. 1 Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Fíjate cómo estaba la iglesia de Corintios. No, la iglesia está diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. Los grupos divididos. Y Pablo anticipándonos qué estaba sucediendo. También nos aclaraba y nos decía, hay celos, contiendas y disensiones. 1 Corintios 3, del 3 al 5. Ya te mostró Pablo que en Corinto los hermanos hacían grupos para decir que pertenecían a Pablo, a Apolo, a Celas, y otros decían que eran de Cristo. Pero Pablo les aclaraba y les decía,
¿Acaso fui yo crucificado con Cristo? ¿Acaso te bautizaron en el nombre de Pablo? La iglesia es una, hermano. Y la piedra angular de esa iglesia se llama Jesucristo. Pablo viene y decía, pero es que en Corinto también tienen celos, tienen contiendas y tienen disensiones. Primera de Corintios 3, del 3 al 5. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos? ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjate que ya no solo eran grupos, sino que ahora ya habían pleitos, ahora ya habían contiendas, ahora ya habían celos, ya habían disensiones, ya habían esas divisiones entre ellos, diciendo que pertenecían a X, a Y, a Z. Cuando él mismo aclara y dice, ¿qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, la piedra angular. Pero Pablo viene y no solo nos advertía que habían grupos, que habían celos, que habían contiendas, que habían disensiones, sino que viene también y nos dice, en Corinto son inmorales, son fornicarios. 1 Corintios 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra. Se quedaban callados entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dando las indicaciones. Primero diciéndonos a nosotros, hacen grupos, tienen celo, contiendas, disensiones, son inmorales, son fornicarios. Y la iglesia de Corinto, sabiendo lo inmoral y fornicarios que estaban haciendo, se quedaban callados. Pablo los amonesta, y a la vez que los amonesta, le da las indicaciones de hacer con esa persona que tenía la mujer de su padre. Pero aparte de todos esos errores que tenía la iglesia de Corinto, también Pablo nos manifiesta que cuando tienen peleas entre hermanos de la misma iglesia, eran llevados a los tribunales. 1 Corintios 6, del 1 al 9. Cuando habían dificultades entre hermanos de la misma iglesia, en lugar de sentarse maduramente y buscar una conciliación,
buscar una enmienda de lo que se había cometido, no, venite que te voy a ir a meter a los tribunales y allá voy a tratar de ganarte esta pelea. Primera de Corintios 6 del 1 al 9. O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicios delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, fíjate, los creyentes ante los inconversos. ¿Y qué dicen los inconversos? Chica, y si esto siendo cristianos, si esto siendo miembros de la misma iglesia, mira cómo pelean, vos. Sigamos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todos los errores que tenía la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo comentándonos. Vengo y le digo, uy no, apóstol, mejor me voy para la iglesia de Éfeso. Descarto la iglesia de Corinto. Mejor me voy para la iglesia de Éfeso. ¿Y qué creen ustedes que me dijo el apóstol Pablo? En las cartas y epístolas que él escribió, en las Sagradas Escrituras. ¿Qué creen que fue lo que me dijo referente a la iglesia de Éfeso? Seguía respondiendo él y me dice, Éfeso es una iglesia fundada en la palabra. Éfeso es una iglesia fundada en la palabra. Vamos a Hechos 19:20. Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía y poderosamente la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, el encabezado del versículo 19, del capítulo, 19, dice Pablo en Éfeso. Leamos desde el 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían predicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor era el fundamento de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Pero a pesar de que la palabra del Señor era el fundamento, también había muchas personas en la iglesia de Éfeso que no tenían amor. No tenían amor. Y eso lo manifestó Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos, Apocalipsis 2, del 2 al 4. Apocalipsis 2, del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor diciéndole las cualidades que tenía la iglesia de Éfeso. Vamos al 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, que a pesar de su arduo trabajo, a pesar de que sus fundamentos eran de acuerdo a la palabra, su fundamento era en la palabra de nuestro Señor, ellos dejaron su primer amor. Ellos se apartaron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia de Éfeso no es recomendable, a mi punto de ver, para cambiarme de iglesia. Ya descarté Corinto, hoy descarto Éfeso. Vámonos a Tesalónica. ¿Sí? Ahí nos vamos a empezar a congregar, apóstol Pablo, en Tesalónica. Ahí vamos a estar. Pero el apóstol me advierte que en Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Son metidos, pues vaya. Caminan desordenadamente, no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Primera de Tesalonicenses 3. Primera de Tesalonicenses 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Tesalonicenses 3 del 10 al 15. Tesalonicenses 3 del 10 al 15. Orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y complementemos lo que falta. Lo que falta, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y al Señor os haga crecer abundantemente. Amor unos por otros. No, perdón, segunda de Tesalonicenses es entonces, perdón hermano. Segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 15. Le dije que en Tesalónica el apóstol Pablo advierte que hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar
y se entrometen en lo ajeno. 3, del 10 al 15. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Perdón, este es Timoteo. Le dije Tesalonicenses, sí, me había ido mucho, perdón. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 15. Aquí estamos, hoy sí. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no los tengáis por enemigos, sino amonestadles como a hermanos. En Tesalónica, dice Pablo, hay gente que camina desordenadamente y no le gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Ya llevamos 3 iglesias y las 3 iglesias con defectos y errores. Bueno, se nos está poniendo difícil, apóstol Pablo. ¿Y qué le parece la iglesia de Filipo? ¿Qué tal si decidimos congregarnos en la iglesia de Filipo? Sería una buena opción, dice el apóstol, a no ser por 2 hermanas que nunca se ponen de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo en nada. Y siempre discuten. Siempre pasan discutiendo estas 2 hermanas. Filipenses 4, 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pues por ahí investigando, como que la discusión de estas 2 personas eran que no se ponían de acuerdo en qué color iba a ser el uniforme de las servidoras. No se ponían de acuerdo en cómo iban a decorar la iglesia, qué tipo de flores, de rosas. No se ponían de acuerdo. Y fíjense bien que podemos ver que ese desacuerdo tenía tanta importancia, o que era tan grande, o que estaba ocasionando problemas en la iglesia de Filipo, porque para que el apóstol Pablo lo mencione en una carta que tenía que ser leída en público, eso significaba la importancia que se estaba dando en ese desacuerdo que había entre ellas. Ya vimos Filipo, ya vimos Corinto, Efeso, Corintios, Éfeso, Tesalónica, Filipo, que no son prospectos,
porque tienen problemas, tienen dificultades. Entonces, le preguntaba, ¿y qué tal la iglesia de Colosa? Buscaré a Dios en la iglesia de Colosa. Mira, me decía el apóstol Pablo, mira, los colosenses tienen un problema que es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar la persona de Jesucristo, del Mesías. Allí es un desorden que hacen cultos hasta los ángeles. O sea que el centro de la adoración no era nuestro Señor Jesucristo. Ya habían cambiado ellos. Dice el apóstol Pablo, los colosenses tienen un problema doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar la persona del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay un desorden que hacen cultos hasta los ángeles. Colosenses 2. Colosenses 2. Del 8 en adelante. Perdón. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita completamente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circunstancia de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Nadie os premie de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, es entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Imagínate lo que hacían los colosenses. Primeramente en el 8, mirad que nadie os enseñe por en medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. ¿Cuántas veces a ti te enseñaron que si no vas a la iglesia tradicional y te confiesas, tus pecados no son perdonados? ¿Y qué te decía quien te estaba escuchando al otro lado? ¿Cuántas Aves Marías tenías que decir? ¿Cuántos Padres Nuestros tenías que rezar para el perdón de pecado? ¿Cuánta indulgencia te quisieron vender? ¿Con cuántas misas decían ellos, o dicen muchas veces, que se saca
el alma que entra al Hades en reposo. Y cada una de esas misas son pagadas. Tú tienes que pagarle al sacerdote para que te las emita. ¿Cómo dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjate todo lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Los colosenses hasta rindiéndole cultos a los ángeles. Bueno, escuchando todo eso, pensaba y decía, todo está mal entonces. ¿Qué iglesia me queda? Ah, Galacia. Apóstol Pablo, ¿qué tal si me voy a Galacia? A la iglesia de los Gálatas. Ay, me decía el apóstol Pablo, ahí hay creyentes que se muerden y se devoran unos con otros. Se muerden y se devoran unos con otros, que casi se convierten en perros. Y hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Vámonos a Gálatas. ¿Qué decía el apóstol? Hay creyentes que se muerden y se devoran entre ellos, que casi se convierten en perros. Y hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Gálatas 5, del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ser servios por amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quieréis. Fíjate todos los problemas que se estaban dando en estas iglesias. No me daba opción de cambiarme. Yo buscando la iglesia perfecta, pero imagínate todos los errores que tenían estas iglesias. La situación está difícil, pero fíjese, apóstol Pablo, que antes de consultar con usted, estuve hablando con el apóstol Juan, porque pensaba asistir a la iglesia de Tiatira. Y el apóstol Juan me manifestó que era una iglesia tolerante. Tiatira era una iglesia tolerante. Han tolerado a una mujer que dice ser profetisa y enseña a la prostitución y a comer sacrificio a los ídolos. Tiatira era una iglesia tolerante. ¿Y por qué dice el apóstol Juan que era tolerante? Porque toleraban a una mujer que ella decía ser profetisa. La mujer decía ser profetisa, pero enseñaba a la prostitución y a comer sacrificios a los ídolos.
Apocalipsis 2, del 18 al 24. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En su Biblia está en letra roja. Y la enseñanza es que si en su Biblia está en letra roja, esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo revelándole a Juan qué estaba pasando en la iglesia de Tiatira. El Señor Jesucristo haciéndole ver que había una mujer llamada Jezabel que se hacía pasar por profetisa, pero enseñaba a la fornicación y al sacrificio a los ídolos. Pero dejemos eso. No solo el Señor saca a la luz eso, sino que viene y comenta y dice lo que le va a suceder a esta mujer como a su familia, porque ya Dios se cansó de esperarla, que ella se arrepintiera. Tú lo acabas de leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. La misericordia de Dios esperando que esa mujer se arrepintiese. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuánto tiempo te ha dado? ¿Cuánto tiempo me ha dado para corregir esa falta que estamos cometiendo? No quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Fíjate la misericordia de Dios. Dignos somos de recibir el castigo, pero Él en su inmensa misericordia nos sigue esperando para que nos arrepintamos y no caiga sobre nosotros la ira de Él. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tiatira tenía el problema que estaban tolerando a una mujer que se llamaba ser profetisa, pero venía
y motivaba a que los siervos del Señor fornicaran. Ella enseñaba la prostitución. ¿Ya le confesaste tú a Dios todos los pecados ocultos que tiene? Los pasados, los presentes y los futuros. Porque Dios sigue esperándote. Fíjate cómo se identifica a Él. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué esperas? ¿Crees que porque no te ha pasado nada, Dios no sabe, Dios no se ha dado cuenta? Te invito, te exhorto, te pido, ve a tu intimidad, confiésale tus errores, lucha por cambiar y ya no cometer esos errores. Bueno, en Tiatira no podemos estar, no nos podemos congregar. Ahí anda una fulana que dice ser profetisa y nos va a corromper más nuestra vida. ¿Y qué tal la Odisea? ¿Qué tal si voy y me congrego en la iglesia de Odisea? ¿Qué crees que me dijo el apóstol Juan en sus sagradas escrituras? Ahí no te lo recomiendo porque ahí son tibios. Ahí no te lo recomiendo porque ahí son tibios. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, que estás jugando en un lado, hoy eres cristiano, mañana no lo eres, de lunes a viernes, de lunes a jueves sí lo eres, pero viernes, sábado y domingo te vas de parranda, ahí estás jugando, que vienes tú con 2 hogares, que vienes tú y no te afirmas, que vienes tú y estás tomando lo que no es tuyo, que vienes tú y crees que puedes seguir pidiéndole perdón a Dios y cometiendo los mismos errores, tú no vienes y te afirmas en ese camino. Dice que te va a vomitar.
porque no decidiste ni estar en el lugar santísimo, en el lugar donde nos apartamos para Dios, ni tampoco quisiste estar en el lugar donde venimos y le damos pleitesía y culto al enemigo, sino que un día brincabas de un lado para otro y eres una persona inconstante y fría, tibia, perdón, Él te va a vomitar. Y así estaban los miembros de la Odisea. A la iglesia que yo le consultaba al apóstol Juan, después de haber visto las otras opciones que te acabo de mencionar atrás. Escuchando todo eso, entonces pensé ir a Pérgamo. Pero otra vez el apóstol Juan me dijo, hay doctrinas extrañas, como la de Balaam. También retienen a los que practican la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam es la que busca una enseñanza para violar toda intención de los decretos de Dios. La doctrina de Balaam es aquella que buscaba dar una enseñanza para violar toda intención de los decretos de Dios. La justicia divina y los principios de santidad para que sirvan de tropiezo para todos aquellos santos y caigan en la maldición. Esa era la doctrina de Balaam, apartarte de los principios, valores y potestades y enseñanzas que en la ley mosaica, en el Antiguo Testamento, el Señor ha dictaminado. Y hoy en día, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento acerca de lo que tenemos que hacer para honrar, respetar el nombre de nuestro Dios. Pero Balaam no, te decía todo lo contrario. Igual la doctrina de los nicolaitas, sacrificando animales, comida, a ídolos, a dioses ajenos, a dioses paganos. Apocalipsis 2, del 12 al 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Eso era lo que hacía la iglesia de Pérgamo. En el 15:17, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fíjate con qué fuerza y con qué autoridad el Señor viene y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En verdad, malas prácticas, malas enseñanzas en estas iglesias. Ya no me queda ninguna otra opción más que irme a la iglesia de Jerusalén.
Me iré a la iglesia de Jerusalén a congregarme. Pues allí, de ese lugar, es nuestro Señor Jesucristo. No creo que haya mayor problema. Pero viene y me dice, pero ahí hay murmuraciones y chismes y mucho creyente de doble cara y hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. Pero ahí están llenos de murmuraciones en la iglesia de Jerusalén. Hay muchos creyentes doble cara y matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. Hechos 5. Hechos 5. Hechos 5 del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En la iglesia de Jerusalén habían murmuraciones y chismes y muchos creyentes doble cara, matrimonios que se ponían de acuerdo para engañar al pastor. Prueba de ello ahorita. Te acabo de leer un matrimonio que intentó engañar a Dios, no al hombre, porque no se te olvide, el único omnipresente es Dios, que está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo escucha, es el único. Hechos 6.1. ¿Qué dice Hechos 6.1? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En la iglesia de Jerusalén había murmuraciones y chismes, y a eso se está refiriendo Hechos 6.1, que los hebreos, los griegos hablaban contra los hebreos. Los gentiles estaban hablando contra los hebreos, que estaban descuidando a las viudas. En la iglesia de Jerusalén
Ya te mencioné todas las iglesias a las cuales teníamos opción de cambiarnos, buscando la iglesia perfecta. En conclusión, puedo decir, es simple, la iglesia desde el punto de vista humana es imperfecta, pero Dios está trabajando en ella. Pronto seremos la iglesia perfecta, la congregación de los primogénitos, que está inscrita en los cielos. Pronto seremos la iglesia perfecta. Recuerda, no es cambiándote de iglesia por los problemas que esta iglesia puede tener, solucionarás tu situación. Lee más la Biblia. Mientras estemos en la tierra, no habrá iglesia perfecta. Trata de vivir una vida auténtica, cristiana. Haz tu mejor esfuerzo por perseverar y esperemos a Jesús en su segunda venida. Si dejas que el enemigo mine tu corazón y hace que te vayas de tu iglesia a otra, lo seguirá haciendo cada vez que tú llegues a una nueva iglesia. Y ahí ya has perdido la batalla, porque logró llenar de ofensas tu corazón. Y tú decidiste creerle. Si tú decides cambiar de iglesia en iglesia, el enemigo logró su cometido. ¿Cuál fue? Llenar de ofensas tu corazón. Y tú le creíste. Que la paz de Dios esté con ustedes. Padre y buen Dios, te damos gracias porque hasta acá tú has estado con nosotros y nos ayudaste. Gracias por esta diserción. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mostrarnos que no hay iglesia perfecta. Gracias, Padrecito Divino, porque esa iglesia perfecta va a ser cuando estemos juntamente contigo. Gracias, Padre Eterno. Ahora te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no te conocen, por todas aquellas personas que no te han reconocido como Señor y Salvador personal. Si usted no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal, hoy es un buen día. Hoy es el momento en el cual usted puede hacerlo. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración creyendo, no dudando, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Busque una iglesia donde se le predique la palabra de Dios, de acuerdo a sus sagradas escrituras. Y si no tiene una iglesia, lo invito a que se acerque a la cual nosotros pertenecemos. En el nombre de Cristo Jesús, le bendigo y espero que esto sea de ayuda. Que la paz de Dios esté con usted. Shalom.